podría ser aprobado. En principio, ¿cuál sería el impacto en el cambio de ese nombre? Hemos escuchado, ¿no?, a muchos parlamentarios señalar, y en específico, pues no, a los que pertenecen a esta bancada del Congreso, señalar que el cambio de denominación no tendría pues ningún impacto negativo en la mujer, y al contrario, sería beneficioso porque no solamente alcanzaría pues el rango de la mujer, sino toda la familia. ¿Esto es así? ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan? Bueno, en realidad nosotros hemos visto con preocupación esta propuesta porque a pesar de lo que señalan los congresistas, el cambio de denominación sí implica que la rectoría no va a ser solo el tema de los derechos de la mujer o la protección hacia la mujer como un grupo vulnerable en nuestro país, sino que lamentablemente lo que se está haciendo es no reconocer cuál es la gravedad de la situación de las mujeres en nuestro país, no solo en temas de discriminación, sino sobre todo en el tema de la violencia, ¿no? El Ministerio de la Mujer se creó específicamente en cumplimiento de obligaciones internacionales que tiene nuestro país, que lo que establece es que todos los estados tienen que establecer políticas públicas y crear entidades para disminuir los índices de violencia en cada una de sus sociedades, ¿no? Y ahora, Patricia, pero algunos podrían decir que hacer pues un portafolio específicamente para la mujer, de alguna manera, es como que evidenciar una desigualdad, porque digamos, ¿no?, y eso incluso lo he escuchado de algunos parlamentarios, si hay un portafolio de la mujer, tendría que haber un portafolio del varón, si es que hablamos pues de igualdad. Lo que pasa es que la política de crear un portafolio de mujeres se da en el marco de lo que se conocen como acciones positivas. Es decir, son esas acciones que uno necesita tomar, que sí demuestran una diferenciación, pero que son necesarias para poder equilibrar la situación en la realidad. Es decir, digamos, en el tema de brechas de género, las mujeres hemos tenido siempre históricamente mucho menos acceso a la educación, el nivel de analfabetismo ha sido más alto. Entonces, para poder igualar o de alguna manera poder reducir estas brechas, lo que se tiene que tomar son estas medidas que dicen, bueno, sí, lo que tenemos que hacer es poner un mayor énfasis en las políticas para trabajar con las mujeres y darles permitir que con las políticas esa situación realmente en la práctica sí puedan ejercer o tengan las mismas oportunidades que los varones. Ahora, entonces sí lo tenemos, pero en práctica no. Claro, entonces lo que se busca de alguna manera con esta diferencia positiva es acabar esta discriminación estructural que hemos visto. Y es más, estaba leyendo incluso algunas reacciones por parte de la sociedad civil, por ejemplo, la organización Flora Tristán, y ellos señalan incluso que esta propuesta, este proyecto de ley que sería visto ya mañana en el Pleno del Congreso, incluso forma parte de una estrategia orquestada para seguir retrocediendo en materia de igualdad. Tanto así podría ser la generación pues de este cambio, de esta denominación. Bueno, en realidad sí representa un retroceso, porque lo cierto es que lamentablemente en nuestro país los índices de violencia no han disminuido, al contrario aumentan. Las brechas de género en el contexto de pandemia, sobre todo, nos ha demostrado que esto no está disminuyendo, está aumentando. Entonces, si estamos tomando medidas más tendientes a, de alguna manera, invisibilizar o creer que estas brechas y estos índices de desigualdad, discriminación y violencia se vienen reduciendo y que por eso ya se pueden adoptar este tipo de medidas, estamos yendo por el camino equivocado, ¿no? Y ahora, ¿y qué ocurre con las pretensiones que tenemos pues de ingresar a este grupo de países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo, OCDE? Es decir, hay estándares internacionales a los cuales tenemos que cumplir para poder siquiera aspirar, llegar a esta organización. Y tengo entendido que incluso la generación de un portafolio de la mujer o siquiera acabar con esta discriminación estructural forma parte de ellas. Claro, en realidad a nivel internacional casi todas las políticas públicas o todos estos grupos grandes de desarrollo de los derechos humanos que también trabajan con el desarrollo económico tienen entre sus estándares el tema de que se reduzcan las brechas de género y los índices de violencia contra las mujeres en su país y contra otras poblaciones vulnerables también, ¿no? En el caso en particular estamos hablando de las mujeres, pero sí, el tema de que la priorización del tema de los derechos de la mujer en las agendas públicas como una de los
digamos, de los requisitos que se exigen para entrar en estos espacios a nivel internacional, sí es cierto, y eso en realidad a la larga, ese tipo de decisiones o de cambios que se están proponiendo nos afectan no solo a nivel nacional, sino también en las relaciones internacionales. Ahora, Patricia, entonces usted podría pensar que este apoyo por unanimidad que se dio en la Comisión de Descentralización puede deberse tal vez a un desconocimiento, a una falta de conocimiento pues de esta discriminación que se tiene contra la mujer, de esta necesidad de repente que tenemos de generar una equidad que está mal entendida. En realidad nosotros no podemos afirmar cuál es el trasfondo de esta decisión, ¿no? Desde la Defensoría del Pueblo y desde otras instituciones siempre se ha tratado de informar a la población en general, incluido a los congresistas, a los funcionarios del Poder Ejecutivo, cuál es la realidad, cuál es la gravedad de la situación de las mujeres en nuestro país. Falta de información no tiene. Ahora, ¿cuáles serían los otros motivos por los cuales se está dando este cambio de denominación? Realmente no lo entendemos y por eso es que hacemos un llamado para que esto se evite, ¿no? Sobre todo porque, como comentábamos hace un momento, en el contexto de pandemia, estas desigualdades se han visto han sido mucho más notorias. Es decir, yo creo que cualquier persona que esté escuchando esta entrevista puede identificarse con situaciones donde, por ejemplo, la doble carga de labores para la mujer durante el contexto de la pandemia, el tema de que fueron más mujeres las que perdieron el trabajo, fueron más mujeres las que se vieron afectadas sus ingresos porque la mayoría de personal que no cuenta o que no pertenece al mercado formal son mujeres, ¿no? Así es, el impacto siempre va a ser, ¿no?, mucho mayor en la mujer y tomando incluso en cuenta este trabajo invisibilizado. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con Patricia Sarmiento, representante de la Defensoría del Pueblo, a propósito de este proyecto de ley que se va a ver visto el día de mañana en el Pleno. Busca cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer. Vamos a propósitos al Congreso, hay novedades.